¿Sabías que muchos productores de maíz pierden dinero por abonar su maíz? Oye, ¿cómo es posible esto? Pues porque abonar mal representa costos importantes a la hora de producir un cultivo. En este video vamos a analizar cuáles son los principales errores que te cuestan dinero y que te merman tu rentabilidad a la hora de producir maíz o cualquier otro cultivo. El primero de estos errores, y por cierto tenemos un video completito solamente de este aspecto que te invito a que visites, es no hacer análisis de suelo. Hacer análisis de suelo es vital porque este es el punto de referencia, el punto de partida de donde vamos a planificar toda nuestra estrategia de nutrición. Entiendo que hay un tema de costo que hay que analizar, pero hay que tener en cuenta que no hacer análisis de suelo y no saber de dónde partir puede llegar a ser muy costoso y esto merma tu rentabilidad. ¿Por qué? Porque como yo no sé qué tengo, de ahí se derivan tres problemas principales. El primero, que yo probablemente voy a aventar cosas que ya tenía y me voy a gastar dinero comprando nutrientes que a lo mejor mi suelo ya tiene. Segundo, no voy a aventar cosas que hacen mucha falta o voy a aventar menos y necesito mucho más. Así como probablemente nosotros ya tengamos algo de sobra y compremos más de lo que ya tenemos, es posible que de algo pueda haber mucha falta. Mucha falta y nosotros aventamos poco de eso que hace mucha falta y entonces el cultivo se queda descompensado. Número 3, a lo mejor como un tercer aspecto importante a considerar, podemos llegar a generar desbalances. Por ejemplo, el exceso del nitrógeno puede llegar a generar desbalances y puede llegar a provocar que el cultivo no absorba otros nutrientes. Si yo meto un exceso de nitrógeno en un suelo que ya tiene mucho nitrógeno y no meto otros nutrientes que son importantes para compensar, lo que voy a generar es que mi cultivo crezca, por ejemplo, mucho vegetativamente y no absorba otros nutrientes que necesita y genere otro tipo de descompensaciones que al final las va a mostrar y eso me va a mermar mi rendimiento. Se calcula que más o menos los costos por hectárea por no hacer un análisis de suelo pertinente pueden llegar a ser de entre 1,000 y 3,000 pesos. Un análisis de suelo cuesta 700 pesos, 500 pesos, 1,200 pesos, depende de dónde lo revises, pero los costos por no hacerlo incluso son mayores por hectárea que por hacerlo. Y además un análisis te sirve para, puedes hacer análisis pues para cada una de las hectáreas de tu rancho o simplemente puedes hacer un análisis que abarque, porque también existen estrategias de ese tipo, superficies un poco más grandes y ser ahí también eficiente, pero hay que hacer esos análisis. Estamos muy acostumbrados a tirar fertilizante sin medir qué es lo que ya tenemos. El segundo error, y esto en maíz es extremadamente frecuente, es fertilizar todo de una sola vez o solamente hacer 2 fertilizaciones. Esto es, de hecho yo diría que lo más frecuente de encontrar. Hacer una primera fertilización cuando se siembra y hacer una segunda fertilización más o menos al mes, mes y medio, quizá un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la velocidad que tenemos de crecimiento del cultivo, que es la famosísima escarda, donde se hace a lo mejor ahí un afloje de suelo y luego se le mete una segunda fertilización. Hay gente incluso que solamente fertiliza una sola vez y fertiliza todo de golpe, para ya no batallar después. Pero esto tiene varias implicaciones negativas para tu cultivo. El primero es que muchísimo del fertilizante, sobre todo nitrogenado, que se aplica en suelo, porque el nitrógeno es una molécula que se mueve, que cambia muy fácilmente, ¿no? Que es movible, a diferencia de otras moléculas que son menos movibles, como el potasio, por ejemplo. Mucho de ese fertilizante se pierde. Entonces, si tú lo fertilizas todo de una sola vez, pues mucho del fertilizante que vas a meter supuestamente para todo el ciclo, pues al final no se va a aprovechar, porque se va a lixiviar, se va a evaporar, se va a lavar con el agua, básicamente esto es lixiviar, va a cambiar y lo vas a perder y todo ese dinero que tú al final vas a estar invirtiendo en tu cultivo va a ser dinero tirado. Otra de las cosas que pasa es que también el maíz no lo aprovecha todo de un solo golpe, sino que lo va necesitando. Tú no alimentas un niño una vez en su vida y ya después, para no batallarle, no le vuelves a dar de comer, sino que a lo largo y conforme va creciendo, el maíz necesita de estos nutrientes y va necesitando de diferentes y hay que irselos dando poco a poco para que los vaya aprovechando, porque si no, este es otro factor que además favorece a esta pérdida que era de la que ya habíamos platicado. Se estima que más o menos las pérdidas de fertilizante nitrogenado pueden llegar a ser hasta del 50%. ¿Cuál es el problema aquí? Que el maíz aquí nos presenta dos características que llegan a ser desventajosas para un productor.
El primero es el tamaño del cultivo. Un tractor pues ya no puede entrar aquí, porque pues rompe la planta, lastima y ya llega a un punto donde el maíz ya no te deja trabajarlo. Entonces ahí hay que generar alternativas para seguirlo fertilizando a pese al rendimiento del cultivo. A lo mejor, dependiendo si la superficie no es mucha, siembras a mano. A lo mejor existen otro tipo de herramientas que son para aplicaciones cuando el maíz ya es alto. Y también tenemos otro video dedicado solamente a eso, aplicaciones de tecnologías que cada vez son más frecuentes y no son tan costosas como la utilización del dron. A lo mejor hacer ahí aplicaciones con dron, ya existen drones que hacen aplicaciones de fertilizante sólido, existen drones también que hacen estas aplicaciones de foliares a través de pues ahora sí que asperjar volando estos productos y ayudan a seguir fertilizando el maíz a pesar de que este maíz ya está alto. Entonces, utilizar esas alternativas te ayuda a que no lo fertilices todo de golpe, ¿no? Existe también el hecho, por ejemplo, o la posibilidad de fertilizar a través del riego. Existe mucha gente que puede dosificar las dosis que mete de fertilizante, incluso regando por rodado. Tenemos la fertilización a través de lo que es la cintilla, en caso de que tengas ese recurso, etcétera, etcétera. Hacer una estrategia, ¿no? Preguntar, asesorarse para meter fertilizante continuamente a lo largo del ciclo del cultivo, pero no lo metas todo de golpe. El siguiente error del que vamos a platicar es no aplicar los micronutrientes. Micronutrientes en específico, aquí vamos a hablar de ellos así nada más individualmente, de la manera correcta. Esto se deriva de los mismos problemas, de no tener un análisis de suelo, ¿no? De ser personas que aplican por receta, porque es lo que todo el mundo aplica, sus 200 de base química y luego ya después en la escarda otros 200, sus 350 de 15-30-15 y luego a la escarda sus otros 200 de urea. Este tipo de fórmulas que son muy comunes aquí en México tienen la deficiencia, el problema de que la planta no solamente necesita macronutrientes, no solamente necesita el nitrógeno, el fósforo y el potasio, también necesita micronutrientes, dosis de nutrientes que necesita en fases en dosis muy pequeñas, por eso se llaman micronutrientes, pero que son elementales para que la planta pueda crecer de manera vigorosa, fuerte, sana, ¿no? Micronutrientes como el zinc, por ejemplo, que es elemental para que la planta pueda desarrollar sus procesos fisiológicos, el boro, y estas deficiencias tienden a veces a ser poco perceptibles, no se ven en la planta, pero nos afectan, por ejemplo, en llenado. Nos afecta, por ejemplo, a lo mejor también en lo que es procesos fisiológicos que nos ayudan a que la planta crezca vegetativamente, a que haga bien la floración. Estos micronutrientes, pues al final tenemos que ver si los tenemos disponibles o no en el suelo y de una forma que se puedan aprovechar. También ayudan, por ejemplo, al desarrollo de las plantas en situaciones que pueden llegar a ser adversas en el tema, por ejemplo, del ambiente en el que se encuentran o del clima, como por ejemplo a lo mejor poder hacer sus procesos fisiológicos en un suelo alcalino. Los micronutrientes nos ayudan también a esto, pues al final del día son como los micronutrientes que nosotros como seres humanos necesitamos para desarrollarnos en nuestra vida ordinaria. Y aplicarlos de mala forma nos ayudan, o no aplicarlos de mala forma o no aplicarlos lo suficiente nos causan que no tengamos el rendimiento y la calidad de planta, de mazorca, de grano que necesitamos para tener éxito económico en nuestro cultivo. Bien, ahora, si le sumamos todos los problemas que se derivan de esto que acabamos de platicar, ¿no? Una reducción en tu rendimiento. Falta en la calidad del producto que produces, por lo que a lo mejor, por ejemplo, no te lo pagan tan bien como te lo podrían pagar, y esto se aplica tanto para grano como para silo. Combinado con que tú estás aplicando fertilizantes que no necesitas o estás dejando y eso al final del día pues es un costo porque estás comprando algo que ya tienes. Y por otro lado, costos de producción ineficientes porque estás aplicando y te estás gastando tiempo y te estás gastando a lo mejor nómina o te estás gastando diésel o te estás gastando en aplicar algo que de todas maneras no estás aprovechando. Si tú sumas esas cuatro cosas, los costos de producción que tienes por fertilizar mal son altísimos. Hay estudios que hablan de entre 5 y 10 mil pesos aquí en México por hectárea, hablando de maíz, 5 y 10 mil pesos. O sea, esto representa entre el 5 y el 10% del costo de producción, más o menos, de una hectárea en esta zona. Y pueden llegar a ser muchísimos más.
Y una última cosa sería que además estos costos pueden llegar a no verse en el ciclo presente, sino que la salud del suelo es una cosa continua, es una cosa que se tiene que ir protegiéndose, cuidándose, se le tiene que ir invirtiendo a eso. Y los errores por fertilizar mal, a lo mejor, y esta es otra cosa importante, no los ves en este ciclo, sino que los vas a sufrir y los vas a ver el ciclo siguiente. Así que los costos son altísimos. Finalmente, y ya simplemente recapitulando lo que le decíamos a lo largo de este video, tomar muy en cuenta que es muy costoso fertilizar mal y para esto te recomendamos los siguientes puntos. Hay que tenerlos muy presentes porque es importante. 1. Hacer análisis de suelo, tener un punto de partida, una imagen de en dónde estoy para poder hacer una estrategia eficaz que me sirva para saber hacia dónde o a llegar hacia donde quiero llegar. 2. Utilizar bien la aplicación de micronutrientes, que eso ya también lo platicamos. 3. Haz una estrategia de fertilización, ya con esta información que además te da el análisis de suelo, hacer una estrategia de fertilización, eso incluso te sirve si no tienes el análisis de suelo por lo que sea, que vaya dirigida a un rendimiento meta con una especie o con un cultivo que es con el que tú quieres trabajar. ¿Qué cultivo tengo? ¿Qué necesita? ¿Y qué rendimiento espero? Y en base a eso hago mi fertilización. 4. No caer en la trampa de los productos milagro. Investiga los productos que estás utilizando. Investiga qué es lo que vas verdaderamente a servirte. Toma testimonios de las personas que tienes a tu alrededor. Pregunta a tu distribuidor de confianza qué es lo que verdaderamente sirve y no caigas tampoco en la mercadotecnia. Pues al final de que muchos productos que nada más te venden magia sin fundamentarte por qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces no caer en el tema de los productos milagro. Y bueno, así que estas son las principales... así que este es el análisis de lo que cuesta fertilizar mal. Es un problema importante que se tiene que concientizar, se tiene que razonar, se tienen que tomar acciones para resolverlo. Acuérdate que esta es una iniciativa que hacemos en Más Seeds para que la gente tenga videos de calidad donde pueda encontrar información que le ayude a que le vaya mejor, a tener mejores rendimientos en su cultivo y al final del día a eso, ¿no? A que tengan mejores resultados. No dejes de compartir nuestro material, de darle like, de suscribirte, ¿no? Visita nuestra página de internet si quieres saber más sobre Más Seeds, el enlace está en la descripción y bueno, espero que estén muy bien y que les vaya a todo dar. Hasta la próxima.